Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a seguir resolviendo el libro Resolvamos Problemas. En este caso, resolvamos problemas de secundaria del primer año de secundaria. Evaluamos nuestros aprendizajes referente a la ficha 5 de la página 74 a la 80. Empezamos con los ejercicios. Ejercicio 1, ¿qué nos dice? Un docente de matemática informó en una de sus clases que la nota que más estudiantes obtuvieron en la prueba fue 14. Si quisiéramos interpretar los datos estadísticamente, podríamos decir que la nota expresada por el docente es... Ok, aquí hay una frase o unas palabras que nos dan ya la respuesta, que nos dicen la nota que más estudiantes obtuvieron en la prueba fue 14. La nota que más estudiantes obtuvieron. Y sabemos que el dato que más se repite viene a ser la moda, la que más se repite. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Por lo tanto, la respuesta es la moda. Ejercicio número 2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Primera afirmación. ¿La media es siempre menor que la moda? Vamos a ver. Aquí tenemos un conjunto de datos. Pueden ser pesos en kilogramos, que están ordenados ya ascendentemente. ¿Ok? Entonces, comprobemos si esta afirmación, la afirmación 1, es verdadera o falsa. Vamos a ver. La media es siempre menor que la moda. Vamos a ver. La moda es el dato que más se repite. En este caso es 18. Bien, ya tenemos la moda. Ahora vamos a hallar la media para comparar ambos valores. La media sabemos que es la suma de todos los datos divididos entre la cantidad de ellos. Entonces, 18 más 18 más 18 más 19 más 25 más 30 dividido entre 6 va a ser igual a 21. Entonces, la media es 21 y la moda es 18. ¿La media es siempre menor que la moda? No siempre. No siempre. En este caso, la media es mayor que la moda. En este caso. Entonces, esta afirmación es falsa. Siguiente afirmación. Si ordenamos los datos, siempre encontraremos en el centro a la moda. Vamos a ver. Aquí tenemos un conjunto de datos que están en desorden, ¿no? Pueden ser notas que obtuvo un alumno. Vamos a ordenarlos de menor a mayor. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, si ordenamos los datos, siempre encontraremos en el centro a la moda. Vamos a ver. En el centro se encuentra el número 12. Y la moda es 15. La moda es el que más se repite y no está en el centro. Entonces, no siempre vamos a encontrar a la moda en el centro. Esa afirmación es falsa. Afirmación número 3. Vamos a ver. ¿Puede haber más de una moda en un grupo de datos? Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo. Pueden ser sueldos, ¿no? Los sueldos de los empleados. Hay un sueldo de 1200, 900, 900, 900, 1200, 1200, 1500, 1800. Sabemos que la moda son los datos que más se repiten. En este caso 900 tenemos 3 y 1200 también tenemos 3. En este caso tendríamos dos modas, que serían 900 y 1200, porque se repite 3 veces cada uno de ellos. Por lo tanto, ¿puede haber más de una moda en un conjunto de datos? Por supuesto que sí. En este caso tenemos dos modas. La tercera afirmación es verdadera. Por lo tanto, la respuesta es solo 3. Un estudiante obtiene los siguientes puntajes en sus exámenes de matemática durante un semestre. Aquí están sus notas. ¿Cuál es el porcentaje más representativo que obtuvo el estudiante? Vamos a ver. Le ordenamos las notas de menor a mayor. Bien, tenemos 3 opciones. Podemos elegir la mediana, la media y la moda. Si escogemos la moda, ¿cuál es el dato que se repite más? Es el número 18. Si decimos, vamos a escoger la moda y le vamos a poner como nota representativa. El 18 no puede ser, porque si le ponemos 18, aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un, 13 o 14, 14. Entonces 18 no puede ser una nota representativa para el alumno. Entonces no tomemos a la moda para saber su nota representativa. En otro caso, si
si tomamos la media, estos datos están muy dispersos, del 0 al 20. Podemos hallarlo, pero no nos va a dar un valor representativo. Ahora tomemos la media. El valor que se encuentra en el centro de ellos es 16, que fácilmente podría representar o es la nota más representativa que podría tener el estudiante, que podríamos estar de acuerdo que de todas estas notas, el 16 es el que podría representar la nota del estudiante. Por lo tanto, el 16. En este caso es más un análisis, ¿no? Un análisis del problema, un análisis de las situaciones. Ejercicio número 4. Los datos siguientes corresponden a los minutos que Alberto debió esperar el bus para ir a su trabajo durante 15 días. Aquí tenemos cada uno de los datos que representan los minutos que Alberto esperó durante los 15 días. ¿Cuál de las medidas de tendencia central se tomará en cuenta para estimar el tiempo que debe esperar su transporte y por qué? Aquí tenemos los datos y vamos a ordenarlo, ¿ok? Entonces, estos son los minutos que esperó cada día. Pero, como podemos fijarnos, aquí tenemos, ha esperado 6 minutos durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Durante 7 días ha esperado 6 minutos. La pregunta es, ¿cuál de las medidas de tendencia central tomar en cuenta para estimar el tiempo que debe esperar su transporte? Bueno, tienen que esperar 6 minutos. Ahora, a la siguiente vez que decide esperar, ¿cuál crees o qué tiempo probablemente debe esperar? 6 minutos. Raras veces esperará 5 o 7, 8, tal vez un minuto más, un minuto menos, pero ya casi nunca va a esperar un 20 minutos, que se aleja mucho de los datos que están alrededor de 6 minutos, que son 5, 7 u 8. Pero el que más se repite constantemente, el bus pasa a 6 minutos. Entonces, la medida de tendencia central que tomar en cuenta es la moda. 6. Siguiente problema. El siguiente gráfico de barras muestra la venta de autos en el Perú del 2016 al 2019. De acuerdo con el comportamiento de los datos, determina la media de la cantidad de autos vendidos en dicho periodo. Bien, aquí tenemos el gráfico de barras, que nos dice que en el año 2016 se han vendido 190.000 autos. En el año 2017, 207.000 autos. En el año 2018, 212.000 autos. Y en el año 2019, 219.000 años. Para hallar el promedio de autos que se han vendido durante los años 2016 al 2019, simplemente vamos a sumar las cantidades que se han vendido por cada año y lo vamos a dividir entre 4, que son los 4 años que estamos tomando en cuenta: 2016, 2017, 2018 y 2019. 4 años. Ok, hacemos esa fácil operación, nos da 207. Pero estas están expresando cantidades en miles de unidades, por lo tanto serían 207.000 autos. Respuesta. En promedio se han vendido 207.000 autos durante el periodo de 2016 al 2019. Siguiente pregunta. La cantidad de veces que Olver asistió a la biblioteca en la institución educativa en el último semestre del año fue 8, 6, 10, 5, 6, 4. ¿Qué gráfico representa la cantidad de veces que Olver asistió a la biblioteca en el periodo mencionado? Bien. En el
durante el mes de marzo. Analicemos el cuadro. 20 personas no asistieron ninguna vez al cine el mes de marzo. 25 personas asistieron una vez el mes de marzo. 40 personas asistieron al cine 2 veces. 5 personas asistieron 3 veces. Y 10 personas asistieron 4 veces al cine el mes de marzo. En total son 100 personas. La frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo lo hallamos? Dividimos 20 entre 100 por el 100%. 20 entre 100 por el 100%. En este caso será 25 entre 100 por el 100%. Bien, entonces nosotros sabemos lo siguiente. 25 por 100 por el 100%. Por el 100%. Nosotros sabemos que 100 con 100 se van a ir y nos va a quedar 25%. Listo. Por eso aquí el 20%, la operación que se hace es 20 entre 100 por el 100%. 100 con 100 se va, solamente queda 20%. Por lo tanto, por eso le ponemos el 20%. El 25 personas representa el 25%. 40 personas, 40%. 5 personas, 5%. Y 10 personas, el 10%. Sumados nos da el 100%. Bien. Pero se nos hace más fácil porque esta es la cantidad 100. Si fuera otra cantidad, debemos hacer esta operación. Obviamente, si fuera otra cantidad, 50 por ejemplo, esto no se va a simplificar 100 con 50. Tenemos que simplificar bien y nos va a dar otro valor. Nos ayuda porque esta cantidad es 100. Bien. Sigamos. Ahora vamos a hallar los grados del ángulo del sector circular. Esto para representarlo en un gráfico circular. Valga la redundancia. Entonces lo que hacemos es 20, este valor, entre 100 por los grados que tiene una circunferencia. Y los grados que tiene una vuelta completa es 360 grados. Bien, entonces vamos a ir 20 entre 100 por 360 nos da 72. Acá se simplifica un 0 arriba, un 0 abajo, un 0 arriba, un 0 abajo, y nos quedaría 2 por 36, 72. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Bien, pueden agarrar su calculadora y comprobarlo. 25 entre 100 por 360 grados va a ser igual a 90 grados. 40 entre 100 por 360 grados va a ser igual a 144 grados. 5 entre 100 por 360 grados va a ser igual a 18 grados. 10 entre 100 por 360 grados va a ser igual a 36 grados. Sumados nos tiene que dar 360 grados. Listo. Ya está completada la tabla. Respondemos a la pregunta A. Completa la tabla, ok, está completa, el ejemplo, y determina qué porcentaje de personas asistieron al cine en más de 2 oportunidades. En más de 2 oportunidades, 3 y 4 oportunidades. Acá tenemos el porcentaje, que acaba de ser porcentaje. Al 3 le corresponde el 5 y al 4 le corresponde el 10. Nos dice más de 2. Más de 2 son 3 y 4. Ok, aquí tenemos 5 y 10, sumados 15. El 15% de las personas asistieron al cine en más de 2 ocasiones. Aquí, en más de 2 ocasiones. B. Representa los datos mediante un sector circular. Utiliza un transportador. Bien. Para ello vamos a dibujar con nuestro transportador un círculo. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a graficar cada sector. Empecemos con el primero. Ponemos nuestro transportador y dibujamos lo que nos menciona aquí, 72 grados. Empezamos de aquí, del 0 hasta el 72, por acá. Entonces decimos
que este sector circular pertenece al 20%, que son 20 personas, y estas representan las que no asistieron al cine. Esta representa ninguna persona asistió al cine, que son 20%, que representan 20 personas. Listo. Ya no hay que marearnos tanto. Ahora vamos a dibujar. No necesariamente podemos dibujar en orden. Si lo quiero, sí. Pero en este caso yo voy a dibujar el que representa el 5%. 18 grados. ¿Ok? 18 grados. Aquí tenemos, vamos a ubicarnos en el centro, que para nosotros sería el 0. Contemos 18 grados. Así que hay 5, 10, 15, 16, 17, 18. Entonces de aquí hasta aquí representa 18 grados. Esto representa 5%, que son 5 personas que asistieron 3 veces al cine. Bien. Siguiente. Vamos a dibujar 90 grados, que sería de acá del 180 hacia el 90. O viceversa, del 90 al 180, que son 90 grados. Contemos, acá tenemos 90, 100, 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ahora acá hay 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 grados. ¿Ok? Estamos haciendo el sector circular de las 25 personas. Entonces, este sector circular de 90 grados representa el 25%, que representa 25 personas que asistieron una vez al cine. Listo. Hasta ahí ya hemos avanzado la mitad. Sigamos. Ya, en este caso vamos a representar ahora los 144 grados. Acá está el 0, 144 lo graficamos de esta manera. Acá hay 140, 41, 42, 43 y 44. Todo este sector representa el 40%, que son 40 personas que asistieron 2 veces al cine. Y lo que nos queda es 36 grados. Vamos a comprobar si es verdad. Aquí tenemos 0, de acá comenzamos 10, 20, 30, 35 y 36. Bien, entonces esto representa el 10%, que son 10 personas que asistieron 4 veces al cine. Por lo tanto, ahí tenemos graficado nuestro gráfico circular. Siguiente. A partir del gráfico, determina la cantidad de integrantes promedio de la familia nuclear peruana. Una familia nuclear está formada por los miembros de un único núcleo familiar, es decir, por el grupo formado por los padres y sus hijos únicamente. ¿Qué nos dice acá? Bien, entonces vamos a sacar el promedio de la cantidad de integrantes. Integrantes nos quiere decir una persona. Aquí 14 familias tienen 2 integrantes. 14 familias tienen 2 integrantes. Para sacar el número total de personas, multiplicamos 14 por 2. Aquí está, 14 por 2. Sumamos más 10 familias están conformadas por 3 integrantes. 10 por 3, 30. Acá lo multiplicamos. 10 por 3. Siguiente, 7 familias están conformadas por 4 integrantes. 7 por 4. 3 familias están conformadas por 5 integrantes. 3 por 5. Finalmente, 2 familias están conformadas por 6 integrantes. 2 por 6. Entre 14 más 10 más 7 más 3 más 2. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué no entre 5? Porque vamos a sacar el promedio de cuántos integrantes hay por familia. ¿Cuántos integrantes hay por familia? Entonces, sumamos familias acá. 14, 10, 7, 3 y 2. Resolvemos eso y nos da 113 si multiplicamos y sumamos el numerador y dividimos entre 36, que sería la suma de 14 más 10 más 7 más 3 más 2. Dividiendo 3,14. Respuesta: el promedio de integrantes por familia es 3,14. Respuesta B. 9. El gerente de una empresa de confecciones de ropa deportiva toma una muestra de 5 sueldos de sus
la mediana es 1100 soles. La moda es 1800 soles. Y que la media es de 1300 soles. Bien, estos datos tenemos. Si uno de sus trabajadores gana 1000, ¿cuál es el menor sueldo que recibe uno de ellos? Tenemos 5 trabajadores, son 5 sueldos. ¿Ok? Aquí lo vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 sueldos. La mediana, aquí la mediana es 1100. Y sabemos por teoría que la mediana es el que se encuentra en el centro de los datos cuando están ordenados. Entonces, 1100 lo ponemos aquí. ¿Ok? Ordenamos los datos para encontrar el menor sueldo. La moda es el dato que más se repite. ¿Ok? Entonces, solamente tenemos aquí dos valores. Solamente tenemos aquí dos espacios. Estos espacios van a ser mayores que 1100. Nosotros sabemos, por teoría, que la moda es el dato que más se repite. Si ponemos solamente aquí 1800, obviamente va a ser mayor que 1100. Pero si lo ponemos una vez, no sería la moda. Tenemos que ponerlo 2 veces para que cumpla con la definición. Entonces, ya tenemos dos valores más. 1800. ¿Por qué 2 veces? Porque es la moda. Es el valor que más se repite. ¿Ok? Es el valor que más se repite. Por eso lo ponemos acá 1800 y 1800. Bien. Si uno de sus trabajadores gana 1000, ¿ok? Uno de sus trabajadores gana 1000. 1000 es menor que 1100. Entonces, 1000 va aquí. Nos falta ya este dato. Le vamos a poner X. Si vemos este dato, obviamente va a ser menor que 1000. Ese es el valor que gana un trabajador. Ese es el sueldo menor que recibe uno de los trabajadores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con este valor, la media. ¿Qué nos dice la media? Sumamos los valores. Este sueldo más el sueldo de acá, más este sueldo y este sueldo, y lo dividimos entre la cantidad. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hacemos eso. X más 1000, más 1100, más 1800, más 1800, entre 5, tiene que ser igual, nos dice, a 1300, por dato. Entonces, resolvemos eso. 1000 más 1100 más 1800 más 1800 va a ser igual a 5700 más X. 5 pasa a multiplicar a 1300, va a ser igual a 6500. Ahora pasa a restar 7500, pasa a restar a 6500. 6500 menos 5700 va a ser igual a 800. Por lo tanto, X va a ser igual a 800. Ese es el sueldo que recibe uno de sus empleados, que es el menor sueldo. Respuesta: 800. 10. El siguiente cuadro representa los países que más medallas de oro ganan en sus últimas 5 Olimpiadas. Bien, aquí tenemos las últimas 5 Olimpiadas, que están actualizadas estas hasta el 2016. Sydney 2000, Atenas 2004, Pekín 2018, Londres 2012 y Río 2016. Los países que más ganaron son Estados Unidos, China, Reino Unido y Rusia. Estados Unidos en el 2000 ganó 36 medallas, China 28, Reino Unido 11, Rusia 32. En el 2004, de la misma manera, aquí están las cantidades de medallas que cada país ganó en el 2018, 2012 y 2016. Expresa el comportamiento de los datos de China mediante un diagrama de barras. ¿Ok? De China. Vamos a seleccionar solo los de China. Hacemos nuestro gráfico de barras. Tenemos el número de medallas en el eje Y y en el eje X vamos a tener los años. En el 2000, sí, en las Olimpiadas Sydney 2000, ¿cuánto ganó China? 28. A esta altura. En Atenas 2004, ¿cuánto ganó? 32. En Pekín 2018 ganó 51. En Londres 2012 ganó 38. Y en Río 2016 ganó 26 medallas. Listo. Ahí podemos ver el comportamiento del número de medallas que ganó China durante los últimos
mediana y la moda de cada uno de ellos con los datos que encontramos en este cuadro de doble entrada. Comencemos ayer las medidas de tendencia central. Para Estados Unidos, la moda, ¿cuál sería la moda aquí? El dato que más se repite, y el dato que más se repite es 36. Listo, Estados Unidos, la moda 36. China, vamos a ver China, ¿cuál es el dato que más se repite? No hay ningún dato que se repite, entonces China, no hay moda. Reino Unido, ¿cuál es el dato que más se repite? Tampoco, no hay ningún dato que se repite, no tiene moda. Rusia, ¿cuál es el dato que más se repite en Rusia? Tampoco, no tiene moda. Listo. Ahora vemos la mediana de cada uno de ellos. Mediana, el dato que se encuentra al centro de todo. Si ordenamos, este está ordenado, 36, 36, 36, 46, 46. El dato que se encuentra en el medio es 36. Listo. Ahora de China. Mentalmente, como son 5 datos nada más, lo podemos ordenar mentalmente. Sabemos que el tercer dato es el que se encuentra en el centro. Bien, aquí analizamos, acá hay 26 que es el menor, el siguiente es 28 y el siguiente sería 32. ¿Ok? El tercer valor, como son 5 datos, el tercer valor es el centro. Entonces, la mediana para China sería 32. Vayamos con el Reino Unido. Igual, ordenamos de menor a mayor. Menor 9, 11 y el tercer dato es 19. Esta es la mediana. La mediana para el Reino Unido es 19. Vamos ahora para Rusia. Dato menor 19. De ahí tenemos 23 y 24. La mediana para Rusia es 24. Ahora vemos la media. Sumamos todos los datos y dividimos entre la cantidad de ellos. Para Estados Unidos sabemos la media. Sumamos los datos 36, 36, 36, 46, 46 entre 5. Esto va a ser igual a 40. Para China igual, sumamos todos esos datos y lo dividimos entre 5. 35. Para el Reino Unido de la misma manera. Sumamos 11, 9, 19, 29, 27 y dividimos entre 5, 19. Para Rusia de la misma manera. Sumamos 32 más 27 más 23 más 24 más 19 y dividimos entre 5 nos da 25. Ahora saquemos nuestras conclusiones. Vamos a pronosticar cuál es el país favorito para ganar en las próximas Olimpiadas. Evaluemos la de Estados Unidos. La moda es 36. Aproximadamente durante los mundiales ha ganado 36. Y puede ser que se repita, que en las próximas Olimpiadas también gane 36. ¿No? Bien. En cambio en China, Reino Unido y Rusia, no. En un año ganan menos y en el otro año pueden ganar más. Entonces no tiene una moda. Ahora vamos a ver la media. La media es igual a 36. En cambio en China es 32, en Reino Unido 19, en Rusia 24. Y como podemos ver aquí, en la medida y la moda tenemos 36, 36. Estos son los datos que más están agrupados. Ahora la media, que nos da más referencia, qué país puede ganar o qué país es el gran favorito en ganar las próximas Olimpiadas. El país que se llevará la mayor cantidad de medallas. La media es 40 de China, la media de Estados Unidos es 40, la de China 35, Reino Unido 19 y Rusia 25. O sea, esto quiere decir que en las últimas 5 Olimpiadas Estados Unidos ha ganado más medallas que todos los países. Y con gran diferencia. Con China solamente hay 5, pero con Reino Unido y Rusia tiene una gran diferencia. Entonces el país favorito a ganar en las próximas Olimpiadas más medallas es Estados Unidos. Y bien amigos, de esta manera concluimos con los ejercicios del primer año